Entonces hablar un poco, ya hablamos anoche de los tres tipos de personas que hay en el mundo. El hombre carnal, que es un miembro de iglesia, el hombre espiritual, que también es un miembro de iglesia, y está el hombre natural, que es aquellas personas que no conocen nada del evangelio y no son miembros de la iglesia, aunque puede haber personas carnales dentro de la iglesia, pero generalmente las personas, naturales, las personas naturales están fuera de la iglesia. Entonces, algunas de las características que vamos a mirar de este hombre carnal y cómo podemos nosotros identificarnos a nosotros mismos, si somos personas carnales o no, no tanto mirando a los demás, dijimos ayer. Y hoy si tú descubres hoy que eres un cristiano carnal, de la Cámara de Diputados en vamos Argentina denunció el escándalo por la actitud a inapropiada pedirle, por favor, de dar el micrófono. Muy bien. A veces se nos pasa. Si hoy descubres que eres un cristiano carnal, no se aflija. Alégrese que usted es un cristiano carnal por una razón, porque usted puede cambiar. Puede cambiar inmediatamente. Nosotros podemos cambiar, dejar de ser cristianos carnales para llegar a ser cristianos espirituales. Así que nosotros vamos a ver si somos cristianos carnales o no. Vamos a descubrir si somos cristianos carnales o no somos cristianos carnales. Alguna de las cosas que a veces nos preocupa es eso. Miramos solo a los demás y no nos miramos a nosotros, si somos o no cristianos carnales o si somos cristianos espirituales. Voy a dejar un momento de compartir para volver a compartir porque a veces no puedo pasar la diapositiva. La siguiente diapositiva, el sistema no lo permite o es muy lento. Bien, algunas cosas que podemos decir de los cristianos carnales. Ya dijimos que son miembros de la iglesia. Pueden ser miembros de la iglesia. Generalmente el cristiano carnal es un miembro de la iglesia. ¿Y dónde se diferencia entonces? En algunas actitudes que vamos a ver. La Sagrada Escritura nos muestra algunas señales y el apóstol Pablo. La mayoría de los cristianos carnales estamos en esa condición sin saberlo. Generalmente, cuando uno es carnal, un cristiano carnal, uno no se da cuenta de que es un cristiano carnal. No nos damos cuenta. Y entonces, a veces lo hacemos, somos cristianos carnales sin saberlo. En ese sentido, somos ignorantes. Somos ignorantes de nuestra propia condición. Y bueno, puede ser que no seamos culpables. Puede ser que en parte seamos culpables, pero en la gran mayoría de los casos nosotros somos cristianos carnales sin saberlo, que somos cristianos carnales hasta que nos damos cuenta y descubrimos que somos cristianos carnales. Primera de San Juan, capítulo 15, versículo 11, habla un poco de la experiencia de alguien que ha tenido esa comunión con el Señor, se ha entregado al Señor, mantiene una comunión estrecha con el Señor y ahora él es un cristiano espiritual. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido por la vida de Cristo en su corazón por medio del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos espirituales cuando Cristo vive en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo.
Y entonces vamos a ser cristianos llenos de gozo, llenos de alegría. No estoy diciendo que el cristiano carnal no es un cristiano de gozo. Hay cristianos carnales que viven llenos de gozo y alegría en la iglesia, como hay cristianos carnales, lo vamos a ver, que son cristianos que viven afligidos en la iglesia. Así que, ¿qué determina entonces que yo sea un cristiano carnal o un cristiano espiritual? Es la relación con el Espíritu Santo. ¿Le traería eso un cambio a nosotros? ¿Experimentaremos entonces una vida abundante como Cristo quiere que la llevemos? Una vida abundante. Y entonces nosotros tendríamos un fundamento seguro en la vida eterna que Él nos concede. Y tendríamos una seguridad de salvación. Cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, cuando Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo, ahora yo voy a tener una seguridad de salvación. Este es un problema. La mayoría de nosotros siempre vivimos inseguros de salvación. Vivimos así como que sí, ¿quién sabe si seré salvo? A lo mejor, ¿quién sabe si me voy a salvar o no? Eso es inseguridad. Y esa inseguridad de salvación viene porque nosotros no confiamos plenamente en la palabra y el Espíritu Santo no ha llenado nuestro corazón. Cuando usted experimente o experimentemos en nuestra vida, la vida de Cristo en nosotros, vamos a sentir seguridad de que en Cristo somos salvos. Ahora, nos da miedo sentir esa seguridad de salvación porque algunos piensan que eso puede llevarnos a una presunción de ser presumido, de que yo soy salvo. Pero no tampoco vamos ahora a estar pensando, diciéndole a todo el mundo, yo estoy salvo, ya yo me salvé. Mientras estamos en Cristo debemos tener seguridad de salvación. No para hacer alarde de esa seguridad, sino porque estamos confiados en que Él ha dicho que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, dice la Biblia. Y si yo he creído en Cristo y yo estoy en comunión con Él, pues yo debo tener la seguridad de la salvación que solo puedo tener en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice algo interesante sobre los cristianos carnales. Dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y ahí están las características de un hermano carnal: celos, contiendas, disensiones. Luego Pablo hace la pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. Luego dice, ¿no sois carnales? Entonces, nosotros tenemos que saber, el apóstol Pablo está mencionando allí que muchas veces nosotros somos carnales, lo demostramos porque hay entre nosotros contiendas, celos, peleas, disensiones. Y está hablando de hermanos de la iglesia, no está hablando a otras personas. ¿A qué grupo pertenecemos entonces nosotros? ¿Somos carnales, espirituales, o somos cristianos naturales, o somos naturales, hombres naturales? ¿A qué grupo pertenecemos? Depende de mi relación que yo tenga con el Espíritu Santo. Eso depende. Ser carnal entonces significa que uno vive del poder natural que posee. O sea, la persona carnal confía mucho en sus propias capacidades, las habilidades humanas que tenemos, el esfuerzo humano. Me estoy esforzando por vivir la vida cristiana, yo estoy luchando aquí por ser cristiano. Y entonces yo soy un carnal porque estoy haciendo del cristianismo una lucha sobrehumana para vivir como cristiano,
pero en realidad no estoy viviendo en comunión con el Señor, ni es el Espíritu Santo el que me está dando la fuerza y las habilidades para yo vivir el cristianismo, sino por el esfuerzo humano. Entonces estoy demostrando con eso que soy carnal. Una persona carnal no está llena del Espíritu Santo o no está completamente llena, está así como esa botella por la mitad. Puede ser que tenga parte algo del Espíritu Santo, ¿no? Pero no está totalmente llena del Espíritu Santo. El carnal no vive abiertamente en pecado, algunos, ¿no? Algunos carnales no viven abiertamente en pecado. Hay algunos tipos de carnales, hay diferentes tipos de carnales. Unos están en pecado, otros no están, otros son fanáticos, carnales fanáticos, otros son carnales liberales, son muy liberales, otros son demasiado fanáticos, así que hay diferentes tipos de... Pablo llamó a los carnales hermanos, lo que quiere decir que eran miembros de la iglesia. Esos hermanos eran hermanos de la iglesia, Pablo los llamó hermanos, eran bautizados, eran miembros de la iglesia, solo que eran miembros carnales. Pablo les tenía que hablar como a niños en Cristo, allí dice el texto. No habían crecido en la fe, como deberían haberlo hecho, ya ellos debían haber sido adultos espirituales, pero no, todavía eran Se niños. escucha Pablo un poquito tuvo que entrecortado. está escuchando muy mala la entrecortado, sí. Yo lo escucho bien, pastor, yo lo escucho bien. Debe ser, bueno, puede ser el internet mío o de pronto. Bueno, No, así pastor, que sí se está escuchando bien, yo también lo escucho bien. ya. Bueno, una persona puede tener gran conocimiento de la Biblia y aún así no crecer espiritualmente. Lo que quiere decir que no es el conocimiento de la Biblia lo que me va a hacer a mí solo espiritual. Algunos creemos eso. No, yo conozco mucho de Biblia, yo sé de Biblia, sí, yo me la puedo saber de memoria, puedo ser hasta un doctor en teología, puedo saber de 50 años estudiando la Biblia, pero yo puedo no crecer espiritualmente. Entonces, ¿cómo uno sabe que yo estoy creciendo espiritualmente? El crecimiento espiritual depende de nuestra entrega completa a Jesús y de vivir constantemente en el Espíritu Santo. Eso es lo que determina mi vida espiritual, no tanto conocer. No estoy diciendo que el conocimiento no es bueno, el conocimiento es bueno, pero no es lo que me va a dar a mí mi vida espiritual. La vida espiritual mía me la da es una relación completa, una entrega a Jesús y vivir constantemente en el Espíritu Santo. Muchos cristianos carnales, este es un tipo de cristianos carnales, están descontentos, se sienten desanimados, no van a la iglesia casi, no le ven propósito a la vida, o están en dificultades en su vida espiritual. ¿Sí? Eso es un tipo de cristianos carnales. Pero hay otros cristianos carnales que pueden ser entusiastas. Esos motivan y mueven la iglesia. Están alegres de conocer la verdad bíblica. Los miembros de la iglesia carnales pueden ser miembros activos y tener hasta posiciones de liderazgo dentro de la iglesia local o en la administración de la iglesia. Pueden incluso hacer mucho para la obra de Dios, pero son carnales. Aunque sean líderes, aunque sean entusiastas, son cristianos carnales. Entonces, ¿dónde está? La Biblia dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Miren ustedes que eran muy activos. Y el Señor les dice: yo no los conocí, ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice la Biblia. ¿Dónde se encontró el problema? Jesús le dice que no los conoce. O sea, ellos no tuvieron una verdadera relación con Cristo, sino una fingida relación. O había un verdadero, o no había un verdadero compromiso y no habían mantenido ese compromiso inicial con el que comenzaron como cristianos.
Jesús no vivía en sus corazones por medio del Espíritu Santo, por lo tanto no había una relación personal con Cristo. Puede haber una relación aparente, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si Cristo está en nosotros? Es una buena pregunta. La respuesta está en el deseo de toda la gente en la página 324. Un espíritu contrario al de Cristo le negaría cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente, profiriendo palabras falsas o hirientes, pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso, pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando el yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tiniebla. De todas maneras, declaran que Cristo no está en ellos. Así que hay una sola solución. La solución que tenemos es que pidamos el Espíritu Santo para que Cristo pueda vivir en nosotros cada día, una experiencia diaria, y podamos llegar a ser hombres y mujeres espirituales. Así que hemos descubierto algo, que somos hombres y mujeres carnales. Tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero nos falta una comunión estrecha e íntima con el Señor. Y eso solo se logra a través de el estudio de su palabra, la oración, solicitando la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta hora y que cada día nosotros podamos luchar para dejar de ser hombres y mujeres carnales y convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Dios nos Amén. bendiga, es mi deseo. Vamos a cantar un Amén. coro. Vamos a cantar un coro sobre el tema del Espíritu Santo. Bueno, el problema es...